Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Lo decíamos esta mañana temprano, 3 días después se sigue hablando de lo que ocurrió más allá de lo deportivo en la final de la Copa América. Muchos aficionados tratando de ingresar, otros que lo lograron, al Hard Rock Stadium para participar, para ver a la selección. Lo hicieron violando todas las normas, muchos de ellos colombianos. Trataron de hacerlo por los ductos del aire. La situación se salió de control. Hoy están investigando, tratando de aclarar qué fue lo que ocurrió, pero más allá de ello, ayer incluso lo comentábamos, muchos están preguntando todavía, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué dejamos esa huella o ese hecho en la memoria de mucha gente con nuestra conducta y nuestro procedimiento? Bueno, hoy el editorial del diario El Espectador se detiene también en el asunto con el titular "Nefastos los vivos en la final de la Copa América". Dice el diario El Espectador, coincidiendo con lo que habíamos dicho nosotros ayer, es inevitable quedar atónito ante las imágenes de lo ocurrido en Miami, Estados Unidos, durante la previa de la final de la Copa América. La avalancha de camisetas amarillas y algunas albicelestes también, que intentaron colarse al estadio por donde fuera, incluso por entre los ductos de ventilación, que lucharon con guardias de seguridad o intentaron huir de ellos, que destruyeron las instalaciones y dejaron una imagen lamentable, lleva a la pregunta de por qué se sintieron con el derecho de comportarse de esa manera. Añade El Espectador, aunque por fortuna la situación no pasó a mayores, los desmayos de la gente por calor, la frustración de quienes pagaron gruesas sumas por sus boletas y no pudieron ingresar, el terror de quienes vieron las aglomeraciones y la sangre en el rostro de algunas personas, muestran que el episodio pudo ser trágico. Lo que era una fiesta se convirtió en una experiencia nefasta. Plantea preguntas sobre la idiosincrasia colombiana, la celebración de la viveza en redes sociales y en el propio estadio. Lo plantea así el diario El Espectador. Pues queremos ampliar el asunto con personas que estudian este tipo de hechos, este tipo de situaciones. Nos acompaña el doctor Carlos Charri, es doctor en Sociología, antropólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y es director de las Ciencias Sociales. Doctor Charri, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Hola, muy buenos días, gracias por este espacio. ¿Por qué actuamos así? ¿Qué lectura le hace usted a estos hechos? Bueno, existe de alguna manera la explicación de que es parte del folclore y la idiosincrasia colombiana y latinoamericana, porque hay que señalar e insistir que no solamente fueron colombianos los que hicieron los desmanes tanto el día domingo como en el partido con Uruguay. Es una cuestión de alguna manera que tiene profundas raíces culturales y comportamentales. Yo sí creo que existen elementos claramente distintivos. El mismo día se presentaron 2 finales, una en Berlín, Alemania, y otra en Miami, Estados Unidos, y los comportamientos fueron totalmente distintos. Claro, aquí hubo un elemento agravante y es que los esquemas de seguridad no estuvieron acordes con la magnitud y la importancia del evento que se estaba haciendo, algo que incluso la alcaldesa del condado donde está ubicado el estadio reconoció. Pero el hecho de que no haya seguridad no es, digamos, excusa para que se presenten esta clase de acontecimientos. Y por eso, de alguna manera, sí existen elementos que desde la sociología hablamos de positorios diferentes entre lo que nosotros somos como latinoamericanos y colombianos y lo que ocurre en otras latitudes. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ni uno que sea más evolucionado, y no, sino que en América Latina y en Colombia existe de alguna manera un referente de interiorización de la norma mucho más débil y poroso, mucho más gaseoso que en otras latitudes. Por ejemplo, cuando un colombiano o un latinoamericano va a Europa o a los Estados Unidos, dice, mire, es que yo aquí no puedo infringir tan fácilmente la norma porque aquí sí se cumple la ley, porque aquí me van a multar, porque acá se ve la policía. Y es como si necesitáramos permanentemente la presencia física de referentes de autoridad
para cumplir con las normas. Algo que no ocurre, por ejemplo, en Europa, donde si bien también ocurren desmanes en el fútbol y los eventos masivos, no es tan recurrente porque existe una mayor y más consolidada idea de lo público y del respeto a la norma, ¿ves? Entonces, no podemos negar que existen esas diferencias y esto tampoco es generalizable porque también hay que reconocer que la mayoría de los asistentes al evento pagaron sus boletas, tuvieron una paciencia grandísima esperando horas para entrar, además el juego empezó 1 hora y media tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí existen elementos para decir que todavía nos falta trabajar mucho en que podamos los procesos de socialización e individuación de las personas tener una conciencia más clara de lo público y de que lo público de alguna manera es de todos y pues los comportamientos que vimos el pasado domingo fueron clara muestra de que eso no se cumple necesariamente. Doctor Charri, qué interesante eso que dice, pero fíjese, en esas imágenes horrorosas de la entrada al estadio, bueno, había de todo, ¿no? Ahí no puede hablar uno de estrato alto o bajo, no, eso había de todo y como usted dice, de varias nacionalidades. ¿No será también que hay más bien como un irrespeto a la autoridad, como que somos muy folclóricos los latinos y no respetamos mucho a una autoridad que esté allí? Mire, exactamente un poco en ese sentido va dirigida mi respuesta, en el sentido en que si bien creemos que es una cuestión folclórica o idiosincrásica, va mucho más profundo y esto es una cuestión de larga duración. Esto viene, digamos, incluso de periodos coloniales, donde la presencia de la autoridad en nuestros territorios no era la misma. La conformación del Estado, de las instituciones fue muy débil. Y por eso un poco somos una sociedad tendiente a la intolerancia y a expresar nuestras diferencias a través de la violencia. Vuelvo, insisto, no somos todos, pero sí hay una tendencia hacia eso que, si bien es minoritaria, tiene efectos nocivos en la sociedad. Lo podemos ver a diario en nuestros transportes masivos, sea en Bogotá, en Medellín, Cali, o en Buenos Aires, o en Caracas, o en Río. Como que necesitamos tener esa permanente vigilancia y control para portarnos, entre comillas, bien. ¿Ves? En otras latitudes no necesariamente la gente tiene que ver al policía para portarse bien, porque dices que si me porto mal o si infrinjo la norma, sé que va a haber una sanción. Y eso también tiene que ver en parte con la efectividad del Estado y de las políticas públicas para llegar a todas las personas y a todas las partes del territorio. Mire, bueno, bien, Colombia no ganó, pero fíjense ustedes, al no haber ganado antes de todo lo que se presentó, no sé si usted alcanzó a analizar o tiene una lectura acerca de lo siguiente. Momentos antes del partido, la policía de Miami expidió un comunicado diciendo que, conociendo que era casi una final con tantas hinchadas tan fuertes, porque lo vislumbraron, ahí sí tenían un operativo en caso de que ganara el uno del otro, pero más Colombia en materia de violencia para poder prevenir, para poder evitar que surjan hechos en las calles y demás. Como en Colombia ya sabíamos, uno era el decir, ojalá Dios no quiera que gane Colombia porque es que la matazón en las calles va a ser terrible, las riñas, el licor y demás. Ahí, ¿qué lectura le hace usted a ese comportamiento que incluso afuera ya saben que si llega a ganar nuestra selección nos matamos? Pues hombre, yo creo que no, vuelvo, insisto, no solamente fueron colombianos ni argentinos, porque habían personas que compraron de manera anticipada su boleta sin saber quién iba a ganar y quién iba a llegar a la final. De hecho, en el partido, por ejemplo, en la Copa Europea entre Inglaterra y Países Bajos también hubo algunos enfrentamientos. Y pues vámonos un poco atrás para los que de alguna manera seguimos el fútbol. La final de la Copa Libertadores entre River y Boca tuvo que ser suspendida y trasladada a Madrid porque no se podía hacer en Buenos Aires porque era un partido de altísimo riesgo. ¿Ves? O sea, yo creo que ahí hubo de alguna manera una respuesta tardía e ineficaz de las autoridades en los Estados Unidos y concretamente del condado de Miami donde se realizó el juego, porque esto era un partido de alto impacto. Ahora uno supone, y es ahí donde existen las diferencias
que los sociólogos vemos, se supone que este era un partido, sí, de alto impacto, pero con unas boletas de $2,000, $4,000 y $6,000. Uno diría, esto no se va a presentar porque son personas, digamos, de niveles socioeconómicos y con capitales culturales más altos, pero se presentó. Y parte Sí. del problema es que esto no es una cuestión de estratos sociales, sino de procesos civilizatorios, como llamamos en sociología. Correcto. Quería llegar a ese punto. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo serían esos procesos civilizatorios? ¿Usó la palabra usted así? Sí, ¿Cómo señor, se llevan a cabo esos procesos? ¿Qué podemos hacer para empezar a superar situaciones de esta naturaleza como sociedad, como cultura, como nación? Pues mira, el caso de los hooligans en Inglaterra en los años 80 es una buena muestra de que sí se pueden tener prácticas civilizatorias en el deporte, que el deporte es un mecanismo civilizatorio que genera de alguna manera el entendimiento de prácticas de convivencia y de normas. Entonces, en Inglaterra, cuando jugaban los equipos más importantes, era un problema social y de orden público porque los hooligans se enfrentaban unos contra otros y las ciudades terminaban en desastre. Y lo mismo ocurría cuando los equipos ingleses iban a jugar a Roma, a Barcelona o a París y dejaban la ciudad vuelta a nada. ¿Y cómo se hizo? En un trabajo mancomunado entre las autoridades públicas, las asociaciones de fútbol, los equipos de fútbol que empezaron a organizar a los públicos, a generar protocolos de ingreso, carnetización de los hinchas, incluso la afiliación al club, hacerlos sentir parte del club afiliándose, y obviamente esto implicó altas inversiones de recursos, tanto públicos como privados. Bueno, pues muy interesante su mirada frente a lo que ha ocurrido y de lo que se sigue hablando, vea usted, y también insistiendo, no solo Colombia es protagonista, Exacto. América Latina. Bueno, Caro nos estaba comentando lo que pasó hace un rato, digamos, en términos de polémica, con un jugador argentino que graba un video y el trasfondo de ese video es racista, anuncian investigación sobre el asunto. En fin, estamos con una asignatura pendiente todos allí y qué bueno que se puedan llevar a cabo prácticas civilizatorias, usando su término, para tratar de superar una situación de esta naturaleza que realmente es vergonzosa, ¿eh? Porque muchas veces tiñe de violencia el acontecer, claro, claro. Eso es lo preocupante realmente. Pues doctor Charri, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red, una mirada diferente, bienvenido. Con el mayor de los gustos, una feliz mañana para todos. Lo mismo para usted. Dice, somos una sociedad tendiente a la intolerancia y a expresarnos a través de la violencia, que si bien es minoritaria, tiene efectos nocivos en nuestra sociedad. Complicado asunto, 7:55.